6, versículos 53 al 68. ¿Lo tienen, hermanos? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Esas palabras de vida eterna a la cual hace mención el apóstol Pedro son las buenas nuevas. Las buenas nuevas. En esta mañana queremos predicar acerca de ese tema, las buenas nuevas. Vamos a orar. Todo ojo cerrado, vamos a orar. Dios Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas, como tu pueblo, de poder reunirnos en tu nombre hoy día domingo, para, Señor, exaltar tu nombre con las alabanzas, para, Señor, disfrutar del tiempo de compañerismo con los hermanos y, Señor, también poder sentarnos a escuchar libremente tu palabra. Padre Celestial, haz una obra a través de tu Santo Espíritu, una obra poderosa en la mente, en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Trae edificación a tu pueblo. Trae salvación a alguna alma en Cristo aquí presente. Esto lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Buenas nuevas. Qué poco uno escucha buenas nuevas en este mundo. Este mundo se caracteriza por malas nuevas, ¿verdad? O malas noticias. Continuamente usted ve en la prensa escrita o en la televisión, usted ve malas noticias por doquier. Malas cosas sucediendo en este mundo. Malas cosas sucediendo en nuestro país. Malas cosas sucediendo en nuestra sociedad. Malas cosas sucediendo en la familia, en los matrimonios, en los hijos, en los jóvenes, en los ancianos, hombres, mujeres, el mundo. Malas cosas sucediendo por doquier. Cada día, ¿verdad?, escuchamos de tragedias, escuchamos, ¿verdad?, de escándalos, noticias que desgarran, ¿verdad?, el corazón de las personas. Ver cómo, ¿verdad?, padres pueden quitarle la vida a sus hijos, hijos a los padres, ver violaciones, asesinatos, ¿verdad? Hay tantas cosas malas que suceden en este mundo. Y no solamente en este mundo, aún dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántas cosas uno escucha? ¿Cuántas cosas uno se percata que están sucediendo a cristianos? Cosas malas, malas noticias. Recientemente, ¿verdad?, en los últimos meses, el pastor y su servidor hemos recibido solamente malas noticias de muchos creyentes. En esta iglesia y fuera de esta iglesia. Malas noticias, malas cosas sucediendo a personas creyentes. Esto es un mundo, ¿verdad?, de malas nuevas. Y
Romanos capítulo 1 nos da, ¿verdad?, la razón de ser de todo esto. Y la razón de ser es que vivimos en un mundo pecador, ¿sí o no? Un mundo pecador, un mundo lleno de maldad, un mundo donde el hombre ha sacado a Dios de su vida, un mundo donde el hombre cada día inventa nuevas formas de hacer maldad y cometer sus pecados, un mundo dañado por el pecado, un mundo corrompido que busca corromper a los demás. Estaba predicando en la capilla a los jóvenes del colegio de bachillerato y estaba un poco molesto y estaba un poco cargado de parte del Señor porque ¿verdad?, han llegado a nuestros oídos como pastor y también en la directora del colegio y el pastor también, ¿verdad? Todos hemos estado alarmados, situaciones que han surgido con adolescentes metidos en pornografía, metidos en cosas perversas. Y uno se sorprende, uno se pasma porque uno no entiende, ¿verdad?, cómo niños pueden estar envueltos en este pecado. Pero vivimos en un mundo que está corrompido y busca corromper aún a los inocentes, aún a los más dulces lo quieren corromper. Adultos corrompiendo niños por el internet y por muchos medios. Vivimos en un mundo entregado al pecado, un mundo corrompido que busca corromper a los demás. Eso es lo que describe la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Cuando habla de la culpabilidad del hombre, habla del juicio de Dios, habla que Dios está airado con la humanidad y justamente por el pecado de la humanidad, por la maldad de la humanidad. Y Pablo de una manera gráfica describe todos los pecados que los hombres cometen. Y estamos hablando de hace 2000 años atrás. En el capítulo 2 de Romanos también encontramos que no solamente el mundo gentil estaba entregado al pecado, a la idolatría, aún el pueblo judío, el pueblo de Dios, que conocía la palabra de Dios y conocía la ley de Dios, estaba entregado a la maldad. Estaba, ¿verdad?, entregado al materialismo. Le había dado la espalda al Dios verdadero. Y es exactamente lo que encontramos aquí en la palabra de Dios en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, encontramos una sociedad judía que estaba detrás, no de Dios ni de la cosa de Dios, sino detrás de su placer, detrás del materialismo, detrás de sus adulterios. Cristo le llama generación adúltera. Hermano, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y si usted es padre, no puede descuidarse con sus hijos. Y si usted es hombre, no se puede descuidar de sí mismo. Si usted es mujer, tampoco puede descuidarse de sí misma. Estamos viviendo una época bien difícil. Si en la época de Pablo el mundo estaba así, ¿qué hay de nuestros días? Tenemos que estar alertas. Esta generación judía era una generación, en primer lugar, supersticiosa. El capítulo 6 de San Juan y el versículo 1 dice la palabra de Dios, San Juan 6:1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esta gente, además de ser pecadora, era una gente que buscaba, entre comillas, de Dios. Era una gente que supuestamente llenaba las iglesias, llenaba los templos. Era una gente, ¿verdad?, que seguía a Cristo, pero por las señales que Él hacía. ¿Cuántas iglesias evangélicas están llenas de gente que no anda buscando la verdad, sí o no? Buscando otra cosa, pero no la verdad. A veces nos confundimos y decimos, wow, pero estamos viviendo una generación más tolerante al evangelio. Estamos viviendo una República Dominicana más abierta al evangelio. ¿Cuántas iglesias protestantes, evangélicas están llenas los domingos de personas? Multitudes. Sí, pero multitudes que están detrás no de la verdad ni de la palabra de Cristo, sino de las señales que ellos pueden ver. Buscando señales. Conozco personas, ¿verdad?,
gente muy preparada, incrédula, impía, gente, ¿verdad?, muy importante en nuestro país, y tú lo ves con ¿verdad?, una fanatismo, ¿verdad?, que siempre están en giras religiosas, que siempre están escuchando, ¿verdad?, en reuniones religiosas, en grupos religiosos, y tú lo oyes hablando religiosamente, supersticiosos, que se compran ¿verdad?, un amuleto, y tú con su amuleto, y que no, yo soy una persona muy creyente. No, usted es una persona muy supersticiosa, no creyente. Bueno, no nos confundamos. Estamos rodeados de una generación, una sociedad supersticiosa. Ellos no creen en Dios. Ellos están buscando una superstición que creer, pero no están buscando el verdadero Dios. De hecho, el pecador no puede por sí mismo buscar a Dios, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3 dice que no hay nadie justo, no hay nadie que bueno, nadie busca a Dios. Dios es que busca al hombre. Gente supersticiosa. Seguían a Cristo estas multitudes porque veían las señales que Él hacía con los enfermos. Y saben que gente, ¿verdad?, dice la Biblia, pastores supuestamente, evangelistas supuestamente, conocen esta situación y se aprovechan de las masas, ¿sí o no? Se aprovechan de las multitudes, le sacan dinero a las multitudes, le preparan un show a las multitudes de sanación, de milagros, para ellos entonces después pedirle dinero y hacerse de dinero. Decirle que hay gente, hombres engañadores, que harán mercadería de las personas. Gente supersticiosa. Estos judíos eran supersticiosos. Estos judíos eran materialistas. Capítulo 6, versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, versículo 14, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esta gente no solamente estaba buscando supersticiones que creer, esta gente andaba buscando saciar su estómago. Esta gente no le importaba lo espiritual. Esa gente solo estaba enfocado en lo material. Seguían a Jesús por buscar señales que lo mantuvieran sus conciencias tranquilas. Yo soy creyente, yo creo. Están detrás de Jesús para sacar provecho material de Jesús. Tanto así que cuando vieron que Jesús hacía estos milagros, chichín, dinero salió en sus ojos. Oh, pero aquí no vamos a ser ricos con Jesús. Vamos a ser rey. Y así nosotros nos vamos a enriquecer con él. Porque si este hombre puede hacer esto, ¿verdad?, entre una pequeña multitud, ¿qué no será entre un pueblo tan grande? ¿Verdad? Vamos a ser los reyes. Y Jesús, entendiendo el corazón de estas personas, que no eran gente buscando lo espiritual, sino gente buscando lo material, Jesús los dejó. Jesús se alejó de ellos. Eran gente materialista. Gente materialista. Eran gente también muy incrédula. Capítulo 6, versículo 41. Capítulo 6, versículo 41 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Esta gente
comenzó a murmurar. Cuando escucharon a Jesús hablar, ya no actuar, sino hablar. Cuando comenzaron a escuchar las palabras del Señor, esta gente comenzó a murmurar y no le creyó a Cristo. Esta gente comenzó, ¿verdad?, a dudar del Señor. Bueno, el que no anda buscando la verdad, cuando no encuentra lo que anda buscando, ¿qué hace? Se va. Se va. Y te ven esas iglesias, ¿verdad?, llenas, pero nunca están las mismas personas. Siempre están rotando la gente de lugar en lugar, buscando dónde pueden ellos encontrar lo que están buscando. Cuando se les predica la verdad, se alejan y se van. No quieren creer la verdad, no les interesa la verdad. Lo que andan buscando es su propio bien material. Esta gente era una gente incrédula. En el capítulo 6, versículo 25, encontramos que Cristo comienza entonces a proclamarle a esta gente las buenas nuevas. En primer lugar, la proclamación de las buenas nuevas. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis ¿qué? El pan y os saciasteis. Jesús sabía el corazón de estas personas. Jesús conocía el corazón de estas personas. Y Jesús entonces, conociendo su corazón, le proclamó las buenas nuevas de salvación. Hermano, tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación. Usted y yo no conocemos el corazón de la gente, pero Dios sí lo conoce. Y Él sabe exactamente lo que la gente necesita escuchar. Pero Él quiere usarnos a nosotros como instrumentos que proclamemos las buenas nuevas de salvación. Cristo, conociendo su corazón, conociendo su intención, que no era buscar lo espiritual, sino lo material, Él le comenzó, ¿verdad?, a predicar, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Cristo en el versículo 27 les reprende su falta de espiritualidad. Versículo 27 dice Cristo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús le dice: no se preocupen tanto por la comida material que perece, busquen el alimento espiritual. Busquen lo espiritual. No se conformen con lo material. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Lucas 12:15, Cristo dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Hermano, mientras más rico este mundo se hace, porque estamos viviendo, hermanos, en un mundo bien rico. Usted dirá: pero hay mucha pobreza. Siempre ha habido pobreza, ¿sí o no? Pero ahora hay más recursos y más riquezas que nunca en la historia de la humanidad. Hoy día, ¿verdad?, el nivel de vida está más elevado que antes, ¿sí o no? No podemos comparar la República Dominicana en el 2015 al 80, o al año 60, o a la década de los 50. O sea, la calidad de vida humana ha elevado, la cantidad de recursos que genera la humanidad ha crecido, pero ¿cuánto ha crecido la maldad en este mundo? Mientras más ricos somos materialmente, por el pecado más pobres nos hacemos moralmente. Más pobres nos hemos hecho como humanidad, familiarmente, matrimonialmente. El sábado 14 voy a tener el privilegio de oficiar una boda, segunda boda. No son gente de esta iglesia, son de otra iglesia que nos pidieron que le oficiáramos esa boda. Y para mí, ¿verdad?, que voy a predicar en un contexto, ¿verdad?, no creyente, porque muchos familiares no son creyentes. Es como una misión imposible, en el sentido de que yo voy a predicar sobre el matrimonio en un contexto que no cree en el matrimonio. En un contexto que cree que el matrimonio es absurdo. Creen que el matrimonio es una pérdida de tiempo, porque es un contexto de gente que se ha casado varias veces, gente que no cree en el matrimonio. Y yo voy a convencerle de que sí, que el matrimonio es bueno y que Dios lo estableció para el bienestar nuestro.
Hermano, estamos viviendo en una época donde la gente, mientras más recursos tiene y alcanza, mientras más rico se hace materialmente, más pobre se hace moralmente. El hombre pensaba que con la riqueza, el dinero, podía resolver todos los problemas. El dinero ayuda, ¿verdad? Ayuda el dinero. Pero al final de todo, hermano, Jesús dijo que el bienestar, la felicidad, no depende de los bienes materiales que poseemos. No depende, hermano, usted lo sabe. Pero ¿cuántos creyentes viven una vida, se dejan engañar por el mundo? ¿Cuántos creyentes se dejan llevar por la corriente de este mundo? ¿Cuántos creyentes están en una búsqueda insaciable por los bienes materiales y descuidando los bienes espirituales? ¿Por qué no vemos la iglesia llena los domingos en la noche? ¿Por qué no vemos la iglesia llena los miércoles en la noche? ¿Por qué no vemos un grupo más grande evangelizando? ¿Por qué no vemos un grupo más grande sirviendo a Dios? Porque el creyente no está pendiente de las cosas de Dios, sino de las cosas de este mundo. Sabiendo en su corazón que el mundo pasa y sus deseos. Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice: a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hermano, las riquezas, lo material es incierto. En un momento las bolsas de valores pueden caer, en un momento la economía se puede desplomar, en un momento empresas pueden quebrar, porque las riquezas, los bienes materiales son inciertos, son perecederos, son pasajeros, son inciertos. No podemos poner nuestra esperanza en las riquezas porque son inciertas, sino en el Dios vivo. Debemos poner como creyentes nuestra esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Dios nos manda, hermanos, a no poner nuestra esperanza en las riquezas. 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, Pablo le dice a Timoteo: porque raíz de todos los males es el dinero. El amor al dinero. El amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántos creyentes han dejado los caminos de Dios por detrás de la codicia del dinero y los bienes materiales? ¿Cuántos creyentes se han extraviado de la fe? ¿Cuántos creyentes han sufrido por el amor al dinero? Jesús le dice a estos judíos: trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Cristo comenzó a proclamarle a estas personas de las buenas nuevas, que las buenas nuevas no se limitan a buenas noticias materiales, sino buenas noticias espirituales. Jesús dijo en Mateo 6, 33, mas buscad primeramente, no únicamente, pero primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que los gentiles se esfuerzan y se afanan cada día por buscar qué comer, qué vestir, todas estas cosas, vuestro Padre Celestial os la añadirá a su vida. Hermano, creemos la palabra de Dios, creemos que eso es así, vivamos así. Vivamos así. Cristo comenzó a proclamar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias de parte de Dios. Buenas noticias. Romanos capítulo 1 nos describe claramente lo que es el evangelio. Dejo una marca en San Juan capítulo 6, vamos a regresar más tarde, pero vamos rápidamente a Romanos capítulo 1. Versículo 1. Romanos 1:1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, ¿de quién? ¿De quién es el evangelio, hermano? De Dios. El evangelio es un mensaje divino. El evangelio proviene directamente de Dios.
El Evangelio proviene directamente de Dios. En San Juan capítulo 6, no lo tienen que buscar, San Juan capítulo 6, y en el versículo 28, versículo 30, dice, le dijeron los judíos, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Ellos le dijeron, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, mas como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿El pan de quién? ¿Cuál es el pan que da vida? Vida eterna. El pan de Dios. No el pan material. No el pan que los hombres puedan hacer, sino el pan que proviene del cielo. Hermano, el Evangelio es el pan de Dios. El Evangelio es el mensaje de Dios, de salvación de Dios para la humanidad. El Evangelio es el mensaje de buenas nuevas para la humanidad, de buenas noticias para la humanidad, en un mundo que ya describimos que anda corrompido, en un mundo que anda de mal en peor, un mundo que está acostumbrado a malas noticias. Ya uno no se escandaliza cuando uno lee o escucha o ve asesinatos. Es más, ya los noticiarios, lo que antes no era debido, ya lo hacen, presentan esas imágenes crudas, ¿sí o no? Que no se debe hacer, no es apropiado, ¿verdad? Porque hay niños que están mirando, a unos adultos no podemos ver esas imágenes horrendas, pero la ponen y ya para uno no es nada. Al menos que sea un familiar o alguien cercano, uno no le da importancia a eso, porque estamos ya acostumbrados a vivir en un mundo así. Ya no nos sorprende nada. Pero en un mundo de malas noticias, Dios tiene buenas noticias. Nunca se me va a olvidar una ocasión que estaba enseñando formación humana y religiosa en el Liceo de Honduras, que después de una clase, me le acerqué a una joven que la encontré sola, media triste, y le pregunté qué pasa. Y le comencé a preguntar sobre si está yendo a una iglesia, todo eso. Y ella me dijo que iba a una iglesia con sus padres, pero ella dejó de ir, ya no va, porque ella está molesta con Dios. Está muy molesta con Dios. Estamos hablando de una jovencita de 14 años, algo así. Está molesta con Dios porque ¿por qué en este mundo hay tanta maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué en este mundo hay tanta maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué tenemos que nosotros nacer con el pecado de Adán y Eva? ¿Por qué si Dios es bueno, por qué hay tanta injusticia en este mundo? ¿Por qué? Y comenzó ella a hablar, a quejarse del mundo, quejarse de Dios, de las cosas malas que pasan, que le han pasado a ella, y así. Y yo le dije a ella, mira, yo no voy a enfocarme. Todo lo que tú dices es cierto. Es injusto, ¿verdad?, que tengamos que pagar por el pecado de Adán y Eva. Aunque también usted y yo cada día añadimos a ese pecado nuestro, ¿sí o no? O sea, que no podemos echarle la culpa solamente a Adán y Eva. Usted y yo cada día agregamos. Dice que Cristo le dijo a los judíos, ustedes cada día llenan los zapatos de sus padres. Cada día ustedes añaden más pecado y más pecado a su vida. Yo le dije, todo esto es verdad. Hay mucha injusticia en este mundo, hay mucha maldad. Es injusto que tengamos que ser pecadores y tengamos que algún día sufrir por nuestro pecado, pero yo no me voy a enfocar solamente en lo malo que hay. ¿Por qué? Porque hay un Dios que tiene buenas noticias. Hay un Dios que tiene buenas nuevas. Yo voy a mejor enfocarme no en lo malo que hay, sino en todo lo bueno que Dios quiere hacer en mi vida. En todo lo bueno que Dios quiere hacer en este mundo. En todo lo bueno que Dios ofrece y lo hace a través del Evangelio. Toda la bondad de Dios, todo el amor de Dios, todas las buenas nuevas, Dios lo transmite a la humanidad a través del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación. San Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera. ¿Usted quiere escuchar una mejor noticia que esa? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El ser humano vive como Adán y Eva después que pecaron, con temor de Dios, con miedo,
con vergüenza y con culpa. El hombre vive con culpa, porque sabe lo malo que hace y ha hecho. Sabe que merece el castigo de Dios. Sabe que cada día hace cosas que a Dios no le agrada. Y tiene una imagen de un Dios, ¿verdad? Un juez, ¿verdad? Fuerte y implacable, que está listo para juzgarle y castigarle y mandarle fuego del cielo. El hombre vive con vergüenza, con temor de Dios, con miedo. Pero Dios nos dice en su palabra, a través del Evangelio, yo los amo. A pesar de sus pecados, a pesar que son pecadores, yo los amo a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son buenas noticias, amén. Esas son buenas noticias. El mensaje del Evangelio es un mensaje que viene directamente de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, el Evangelio de Dios. El mensaje del Evangelio no solamente es divino, el mensaje del Evangelio es inteligente. El mensaje del Evangelio es un plan perfecto, amén. No estamos creyendo tonterías, supersticiones inciertas, no estamos poniendo nuestra fe en incertidumbre. Dios nunca habla de manera en incertidumbre. Cuando el ladrón en la cruz le pidió a Cristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús no le dijo, bueno, quizás estarás conmigo en el paraíso algún día. Quizás. No, Jesús dijo, de cierto te digo, que desde hoy estará conmigo en el paraíso. Cada vez que Dios habla, lo hace de manera enfática y con seguridad, porque Él es Dios. Él puede hacerlo. Tú y yo no, somos seres humanos, somos finitos, limitados, no podemos prometer muchas veces las cosas porque no sabemos si podremos hacerlo. Pero Dios promete porque Él sabe, porque Él cumple. Dios promete porque Él tiene el poder para cumplir. Pero el mensaje del Evangelio es un mensaje inteligente. Es un mensaje basado en un plan bien planificado, bien establecido, bien hecho por Dios. Un plan eterno que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Romanos capítulo 3, verso 19 nos habla acerca de eso. Romanos 3, 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado, hermano. La ley no fue establecida por Dios para salvación, fue establecida por Dios para mostrar al hombre que son pecadores. ¿Por qué? ¿Necesita el hombre que Dios le demuestre que es pecador? Claro que sí. Claro que sí. Dice la Biblia que el pecado nos ha cegado, ¿sí o no? Dice la Biblia que Satanás, el príncipe de este mundo, nos ha cegado a nuestra realidad. Y tú le preguntas a la gente, ¿tú eres pecadora? No, yo no soy tan malo. Yo no he hecho cosas tan... yo no he asesinado a nadie. Yo no me considero tan malo. Hay mucha gente que no dice así en la calle. Yo no soy tan malo. Yo no he hecho tal cosa y tal cosa. La gente no quiere aceptar que es pecador, hermano. La gente no quiere aceptar que ha fallado delante de Dios. La gente no quiere aceptar que está en falta delante de Dios. Y el Evangelio le muestra al hombre, tú eres pecador. Y hermano, a la hora de predicar el Evangelio, lo primero que tenemos que demostrarle a la gente es que esa gente es pecador. Y que están bajo el juicio de Dios, justamente. Tú no puedes presentar el Evangelio solamente presentar todo lo bueno que Dios quiere hacer, y eso es importante y hay que hacerlo. Pero lo primero es enseñarle a la gente su verdadera condición. Están perdidos, alejados de Dios por su pecado. El hombre es pecador. El hombre ha pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque la ley demuestra al hombre su condición de pecador. Y Dios estableció la ley en el principio, en el Antiguo Testamento, para mostrar a la humanidad de que estamos todos en falta delante de Dios. Todos somos pecadores delante de Dios. Pero ¿con cuál fin Él hizo eso? ¿Para mortificarnos? No, para llevarnos al arrepentimiento. Capítulo 3, versículo 21 de Romanos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto ¿qué? Haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Gloria a Dios por eso, hermano. La buena nueva es que Dios le dice a la humanidad, miren, pongámonos a cuenta. Son pecadores, han fallado, han pecado, pero yo estoy dispuesto a perdonar todos sus pecados. Yo estoy dispuesto a pasar por alto todo lo malo que han hecho en el pasado. Estoy dispuesto a perdonarles, estoy dispuesto a aceptarles como mis hijos, estoy dispuesto a salvar sus almas. Ese es el mensaje glorioso del Evangelio, que Dios quiere perdonar a la humanidad, Dios quiere pasar por alto los pecados, ya Dios no quiere, ¿verdad? Dios en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, y Dios lo que quiere ahora es manifestar su justicia. Dios quiere justificar al hombre, Dios quiere perdonar al hombre, y lo va a hacer a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. La ley establece que el que no cumpla las palabras de la ley, ¿qué debe hacer? Es digno de muerte. El que no cumple la ley dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Lo que nos hemos ganado, lo que merecemos, es el castigo de Dios. Pero dice después, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque solo Cristo pagó por tu pecado y por mi pecado en la cruz. Él es la propiciación. Usted y yo merecemos morir por nuestros pecados, pero Cristo vino para Él morir en tu lugar y en mi lugar. Él recibió el castigo que tú y yo merecemos recibir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que pone su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, el Padre lo perdona de todos sus pecados. El sacrificio de Cristo, su obra de propiciación, es aplicado al pecador y por lo tanto el pecador es perdonado, declarado justo delante de Dios. Y Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que justificado pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Buenas nuevas de salvación, hermanos. Buenas noticias para la humanidad. Hay un Dios en el cielo que quiere perdonar. Hay un Dios en el cielo que quiere salvar. Y Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice que este mensaje no solamente es un mensaje divino, inteligente, es un mensaje poderoso, hermano. Es un mensaje poderoso, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. El mensaje de salvación del Evangelio es poderoso. Hace su obra, hace su efecto en la vida de aquel que cree en Él. Volviendo otra vez a San Juan, capítulo 6, y el versículo 28, los judíos, después de escuchar a Jesús, los judíos le preguntaron a Cristo, en San Juan 6, 28, ellos le dijeron, ¿en qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Hermano, la gente anda buscando esperanza, ¿sí o no? La gente anda buscando a alguien que le dé buenas noticias. La gente está cansada de malas noticias. Se le ve en la cara a la gente está buscando a alguien que le dé aliento, que le dé esperanza en un mundo desalentador. En un mundo que no da mucha esperanza. En un mundo que no da mucho ánimo de mejoría y de cambio. El hombre anda buscando esperanza. La gente del mundo quiere saber qué hacer. ¿Qué hacer para salir de los problemas? ¿Qué hacer para ser salvo? ¿Qué hacer para ser perdonado? Para ser transformado. La gente quiere cambiar. La gente no quiere conformar con su vida. La gente anda buscando que alguien le diga qué debe hacer para que su vida sea diferente. La gente anda buscando que alguien le diga qué debe hacer. Cristo en el versículo 29 les dice qué hacer.
dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Y después, en los versículos siguientes, hasta el versículo 34, Cristo les explica claramente qué deben hacer para ser salvos. Hermano, usted y yo tenemos la respuesta. Amén. Si usted ha creído el Evangelio y usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted tiene el mensaje del Evangelio en su vida, usted tiene el mensaje que puede responder, que es la solución a la inquietud y la necesidad del ser humano. Usted tiene la respuesta en sus manos, usted tiene la respuesta en la palabra de Dios. Usted tiene la respuesta en la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, Pablo, versículo 9, le dice a los judíos, ¿verdad? Y a los gentiles que estaba hablando, le dice, el versículo 8, Romanos capítulo 10, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, usted sabe qué hacer. Usted sabe qué es lo que hay que hacer. Dígale a la gente qué tiene que hacer para ser salvo. Dígale a la gente. Cristo le dijo, Cristo proclamó las buenas nuevas de salvación. Pero número 2, no solamente encontramos aquí la proclamación de las buenas nuevas, encontramos aquí también la presentación de las buenas nuevas. La presentación de las buenas nuevas. San Juan capítulo 6, verso 35. San Juan capítulo 6, verso 35. En el versículo 34 le dijeron los judíos, Señor, danos siempre este pan. Jesús le está prometiendo un pan del cielo que va a satisfacer para siempre su hambre. Y ellos le dicen, Señor, danos de este pan. Posiblemente ellos estaban pensando en el pan de la multiplicación, ¿recuerdan? Dicen, Señor, siempre danos este pan, porque Señor, nos saciamos y queremos seguir siendo saciados. Y le dicen, no, trabajen por la comida material que perece, sino por lo espiritual. Y en versículo 35 Jesús le dijo, yo soy, ¿qué? San Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La presentación de las buenas nuevas. Las buenas nuevas, hermano, el Evangelio no solamente es el mensaje de salvación. El Evangelio es una persona. Es una persona divina, es la persona del Señor Jesucristo. Jesús va más allá y le dice a los judíos, ¿saben qué? El pan de vida no solamente es el mensaje que yo le estoy predicando, yo mismo soy el pan de vida. Yo soy buenas nuevas. Cristo, hermano, es las buenas nuevas que Dios nos ha enviado a este mundo. Cristo es las buenas noticias. Jesús mismo encarna las buenas nuevas de salvación. El mensaje de salvación es encarnado en la persona de Jesucristo. Cristo. El Evangelio no ofrece otra religión más. El Evangelio no ofrece otro camino más. El Evangelio ofrece una relación con Jesucristo. Una relación con Dios a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. No hay manera, hermano, de yo tener una relación con alguien a través de cosas. ¿Sí o no? Yo estoy casado, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Yo estoy en la cama, ¿verdad? Me acuesto en la cama y yo estoy en la casa con la persona, ¿verdad? Con mi esposa, yo estoy, ¿verdad? Viendo televisión, yo estoy, ¿verdad? Sentado, yo estoy cocinando algo en la cocina, yo estoy en la nevera y yo puedo decir que tengo una relación con mi esposa, ¿verdad? Porque estoy moviéndome, usando objetos, haciendo cosas de casados con mi esposa presente ahí. Es una manera de yo decir que tengo una relación con mi esposa. Pero estamos los dos juntos en la misma casa y nos movemos juntos ahí, cada quien hace lo suyo, ¿verdad? Estamos ahí. Yo, ¿verdad? Todas las noches, en la mañana, en los días, llego a mi casa, a dormir a mi casa. Yo me levanto en mi casa, con mi esposa ahí, yo me baño en mi casa, me cambio, como ahí, me voy, regreso a mi casa, prendo la televisión. O sea, ¿yo tengo una relación con mi esposa? No.
¿Cuántas personas, cuántos matrimonios están juntos, pero no están desarrollando una relación juntos? Están juntos, duermen en la misma cama, están en la misma casa, realizan actividades juntos en la misma casa, pero no hay una relación entre ellos. Hace años que ya no tienen una relación entre ellos. Recuerdo, mi esposa una vez me comentó, una amiga del colegio hace mucho tiempo, que sus padres estaban juntos, pero no estaban casados. O sea, estaban juntos, estaban casados, pero no vivían una relación de casados. Cada quien, ¿verdad?, hacía sus actividades y se iba a su vida y después volvían, dormían juntos y cada quien vivía su vida en la misma casa, pero no había una relación, no había comunicación. ¿Cómo yo puedo establecer una relación con alguien? A través de la comunicación, ¿sí o no? A través del trato, a través del trato físico, ¿verdad? De hablar, conversar unos con otros, es una relación. Hermanos, ir a la iglesia y cantar y hacer ritos, como hacen cualquier religión, ¿verdad? Ritos, que hace ritos y cree que por eso ya conoce a Dios. Eso no es una relación con Dios. No, una relación con Dios es uno hablar con Dios. Es uno desarrollar una relación íntima con Dios, de poder escuchar la voz de Dios, de poderle hablar con Dios por la oración, de poder leer su palabra y escuchar la voz de Dios hablándonos. Es sentir la presencia de Dios, es caminar con Dios cada día, no solamente en la iglesia. Hermano, el Evangelio ofrece una relación con Dios. Una relación con Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Porque al Padre nadie le había visto jamás, pero el Hijo, Él lo ha dado a conocer. Y si tú quieres conocer a Dios el Padre, lo debes hacer a través de Jesucristo. Cristo es el pan de vida. Y mira lo que dice Cristo en el versículo 36. Dice, es más, hoy os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, ¿qué dice Cristo? Amigos, si usted anda buscando a Cristo, usted lo va a encontrar. Y si usted decide venir a Cristo hoy, Él no le va a echar fuera, Él lo va a recibir. Él lo va a recibir. Si usted anda buscando a Cristo, si está buscando una relación con Cristo, usted lo va a encontrar y Él lo va a recibir. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la promesa que Cristo nos ha hecho, hermanos, a usted y a mí que hemos creído en Él? La promesa de la vida eterna, amén. La promesa de que algún día, aunque estemos muertos, viviremos para siempre con Él. Esa es la promesa que Cristo nos ha hecho. Nosotros no estamos siguiendo tonterías, no estamos siguiendo a una persona que nos ha prometido vida eterna y vida en abundancia. Cristo promete resucitar a todo aquel que crea en Él. Él promete recibir a todo aquel que confía en Él. Él promete proteger y guardar a todo aquel que confía en Él. Pablo dice, yo estoy seguro en quien he creído, porque es poderoso para guardar mi depósito. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo falle y peque y ya. Hasta aquel día. Hasta que el día que Él venga. Cristo, más adelante, capítulo 10, dice más o menos lo mismo. En el capítulo 10, versículo 26, 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo, dice Cristo, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amigo, Cristo ofrece salvación y una salvación eterna, una salvación perfecta. Cristo es poderoso para salvar y para preservar salvo a aquellos que confían en Él. Nada ni nadie, dice la Biblia, nos puede separar del amor de Dios que es a través de Cristo Jesús. ¿No son buenas noticias, hermano? ¿No son buenas nuevas? Claro que sí. Mejor noticia que esa no podemos encontrar. No solamente encontramos, hermanos, la presentación de las buenas nuevas. Cristo es las buenas nuevas. También encontramos la
participación de las buenas nuevas. San Juan capítulo 6 y el versículo 41. San Juan capítulo 6, versículo 41, dice: murmuraban entonces de los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo ha descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice el versículo 46, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Versículo 53. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La palabra de Dios dice que Cristo le explicó a ellos cómo podían ellos apropiarse de esa salvación, cómo ellos podían apropiarse de esas buenas nuevas, cómo ellos podían participar de las buenas nuevas de salvación. Él le dijo que tenían que comer, dice la Biblia en el versículo 53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando esta gente escuchó esa expresión de Cristo, comer su carne, beber su sangre, dijeron: este hombre está loco. Qué fuertes esas palabras, qué duras son estas palabras. Usted entiende obviamente que comer su carne, beber su sangre no es algo físico. Esta noche vamos a comer la carne de Cristo y su sangre, simbólicamente. No es la carne de Cristo, el pan no es la carne de Cristo físicamente. No creemos en esta doctrina católica que cree que el pan se convierte, ¿verdad?, en la carne de Cristo físicamente y el vino en la sangre. Es un simbolismo, ¿verdad? Representa eso, representa que un día usted y yo nos apropiamos del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Que usted y yo nos apropiamos de su sacrificio, de su sangre derramada por nosotros, que nos limpia de todo pecado. Él estaba diciendo, no de una manera literal, física, de una manera espiritual. Creen en mí, crean en mi sacrificio, crean que mi sangre le puede limpiar de sus pecados, entonces seréis salvos. Por esta gente, dice la palabra de Dios en el verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano, para uno poder participar de las buenas nuevas de salvación, hay que creer. Es por fe. La salvación que Dios ofrece es por la fe. Tú quieres participar de todo lo bueno que Dios quiere darte, tienes que creer. Hebreos capítulo 11 dice, versículo 6, porque sin fe es que es imposible. Dios escogió el medio de la fe para que tengamos que creer en Él y para que al final la gloria sea solo de Él. No de nosotros, sino de Él. Pero para usted poder recibir algo de Dios, tiene que creer en Dios. Tiene que creerle a Dios. Tiene que creer la palabra de Cristo. No las obras de Cristo, las palabras de Cristo. Tiene que creer en la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin fe es imposible. Esta jovencita que le estaba hablando y predicando, tenía que creer para poder ver. Yo le dije a ella, yo no sé cómo explicarte. Yo no puedo explicarte cómo una persona, simplemente por creerle a Dios y hacer esa oración de fe, su vida puede ser transformada en un instante. Yo lo he visto, le dije, en mi iglesia he visto personas ser cambiadas, transformadas al instante, sus vidas transformadas de la luz a las tinieblas, pero yo no sé cómo funciona eso. Pero es por fe, es por fe. ¿Cuánta gente dice, no, cuando yo deje la bebida, deje el pecado, deje la mujer, entonces me entrego a Cristo? Y digo, no,
Porque no hay que ver para creer, es creer para luego ver. El mensaje de las buenas nuevas, para usted poder experimentar eso en su vida, tiene que creer. Y muchos se fueron porque no creyeron. Y Jesús sabía quiénes no iban a creer, pero Jesús también sabía quiénes habían de creer. A los suyos vino y los suyos hicieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y ser hijo es participar de toda la herencia de nuestro Padre Celestial. Ser hijo es recibir todas las bendiciones que Dios promete en su palabra. Participantes de las buenas nuevas de salvación. Hermano, usted y yo que hemos creído, hemos participado de la buena nueva de salvación. Dice aquí la palabra de Dios que muchos se fueron, muchos lo dejaron porque no creyeron. Pero mira lo que dice el versículo 67. Mateo 6, 67. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Bueno, ¿tú te imaginas que Jesús aparezca físicamente en este momento y te diga, ¿te quieres tú ir? ¿Cuántos hermanos, cuántos creyentes están luchando con la tentación de irse de los caminos de Dios? ¿Cuánta gente en las iglesias, creyentes, están batallando, se están dejando llevar por el maligno con la idea, con la mentira de que esto no vale la pena? Porque si me convertí ahora todo es peor, me iba mejor en el mundo, voy a regresar al mundo, me voy a ir de los caminos del Señor. ¿Cuánta gente en la iglesia dudando del Señor? ¿Cuánta gente en la iglesia batallando con la idea de dejar los caminos de Dios, de alejarse de Dios, de volver al mundo? Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? De una multitud, ¿cuántas personas quedaron ahí con Cristo? 12. Dijo entonces Jesús a los 12. De una multitud quedaron 12. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? Y de manera especial la respuesta de Pedro. En el verso siguiente, 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿usted sabe la respuesta? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Hermano, cuando usted y yo, ¿verdad? El maligno nos pone esos pensamientos en la mente y comenzamos a creer eso y comenzamos a creer que de verdad, que no vale la pena, que ser cristiano, que es difícil, que no podemos. Cuando comenzamos a pensar en eso, pero al final el Espíritu Santo en nuestro corazón dice, ¿a quién iremos? Cuando nos levantamos para irnos, nos detenemos y el Espíritu Santo nosotros dice, ¿para dónde tú vas, muchacho? ¿Para dónde tú vas a ir? Si solo en Jesús hay palabras de vida eterna. Hermano, ¿a quién iremos? Si solo en Cristo hay buenas nuevas. Yo no sé tú, pero yo he buscado en todo lugar y no he encontrado buenas nuevas. Solamente en Jesucristo. Usted sale de aquí, de estas puertas, y lo que usted va inmediatamente a escuchar son malas noticias. Donde quiera. Las religiones de este mundo, malas noticias. Porque le ponen a la gente una carga tan pesada que nadie puede llevar. Las filosofías, malas noticias. El nihilismo, cinismo, este mundo es vanidad. Salomón utilizó las mismas filosofías y corrientes del mundo. Gente que piensa, razona sin Dios, al final concluye, todo es vanidad. Esto no sirve, no vale la pena vivir. Usted se pone a leer los libros de filosofía y al final usted termina con el deseo de matarse. Porque el hombre sin Dios no llega a nada. Dice la Biblia que hay caminos que parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Pero solo en Cristo hay buenas nuevas. Qué bueno es venir a la casa de Dios, escuchar por lo menos un ratico buenas noticias. Yo no sé tú, pero yo disfruto escuchar la palabra de Dios. Alimenta mi alma. Me levanta el ánimo. Porque después de durar la semana entera viendo malas noticias y escuchando malas noticias, por lo menos en la casa de Dios puedo sentarme a escuchar buenas noticias. Porque solo en Cristo hay buenas noticias. Solo en Cristo hay palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Pedro dijo, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Déjame preguntarte una pregunta, hermano.
¿Crees tú en la palabra de Dios? ¿Crees tú en la palabra de Cristo? ¿Conoces la palabra de Cristo? Hay tantos creyentes desanimados, tantos matrimonios cristianos al punto del divorcio porque no están escuchando las buenas noticias de la palabra de Dios. Solo están escuchando las malas noticias que el maligno le pone en sus corazones, en su mente, que el mundo proyecta, pero no se sientan a leer, a escuchar las buenas nuevas de salvación en la palabra de Dios. Hermano, la Biblia está llena de buenas nuevas, palabras de vida eterna, que levantan el ánimo, que dan dirección, que dan sentido a nuestras vidas. Palabra de vida eterna. Si tan solo usted y yo creyésemos la palabra de Dios, si tan solo usted y yo conociéramos la palabra de Dios, si tan solo usted y yo aplicáramos y obedeciéramos las palabras de vida eterna, nuestra vida sería diferente. Nuestra vida fuera caracterizada no por malas noticias, sino por buenas noticias. Le diéramos al pastor continuamente no malas noticias, sino buenas noticias. Porque estamos creyendo, conociendo y viviendo las palabras de vida eterna. Estamos participando, estamos experimentando continuamente el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Estamos cada día disfrutando de las buenas nuevas que Dios nos da a través de su palabra. Y por eso, cuando el maligno nos pone la pregunta, ¿te quieres ir? ¿Quieres divorciarte de tu esposa? ¿Quieres dejar tu familia? ¿Quieres dejar tu iglesia? ¿Quieres dejar al Señor? Cuando usted y yo estamos cada día conociendo y creyendo y viviendo la palabra, sale de nuestro corazón en ninguna manera. ¿A quién iré? Si solo en Cristo hay palabras de vida eterna. Si me voy al mundo, malas noticias. Malas noticias. Estaba este viernes aconsejando una jovencita. Sus padres estaban muy preocupados porque ella se fue de la casa. Se fue de la casa y no queríamos regresar a la casa. Y me topé con esa situación y conocí a la persona y pues ayudé a los padres, ¿verdad?, a localizar a la joven. Traje a los padres, lo dejé en la oficina, fui a buscar a la joven, hablé con ella, la convencí de venir, nos sentamos los cuatro en la oficina. Duramos como media hora o 40 minutos hablando con ella, tratando de mediar, de ayudarla a entender de que no le iba a ir bien fuera de su casa. Una jovencita de 17 años pensando en irse de su casa, pensando en mudarse sola o irse para donde su abuela, para seguir haciendo lo que su corazón quería hacer. Y yo le decía, no te va a ir bien. No te va a ir bien porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Le pregunté. Que estés en tu casa. Ahí Dios te va a bendecir, pero no fuera de ella. Si tú estás buscando mejoría, vas a encontrar peores noticias fuera de la casa. Y gracias a Dios que ella al final regresó. Y los llevé a los tres a su casa y regresaron. Y gracias a Dios que escuché que todo está bien, todo está mejor, ha mejorado, está mejorando la cosa. Pero hermanos, ¿cuántas veces el maligno nos pone en nuestra mente? Vete, aléjate, deja, regresa atrás, ríndete. Pero qué bueno, qué gloria a Dios, que dice la palabra de Dios, o dice la canción, esta canción que me fascina. Noble Sostén, dice, tu espíritu renueva en mí la idea nueva de qué? De vencer. Gloria a Dios por eso, amén. Que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, cada día renueva en el creyente el deseo de continuar luchando por las cosas que Dios quiere que luchemos. ¿Saben qué, hermano? Lo que caracteriza a un verdadero creyente, lo que caracteriza a un creyente que está cada día creyendo, conociendo y obedeciendo la palabra de Dios, es que va a tener más fe en el Señor. Hermano, si usted es creyente, no hay camino sin salida. No hay situación sin salida. No hay una destrucción, no hay pérdida, hay ganancia. El Señor siempre nos da la salida. Hay garantía en el creyente de que tu matrimonio, si estás en Cristo, no va a fracasar. De que tus hijos no van a fracasar. De que tu vida cristiana no va a fracasar. Tú tienes la garantía de Dios de que tu vida va a ser exitosa y vencedora. Porque Él ha prometido en su palabra darnos la victoria. Porque su palabra nos da palabras de aliento, su palabra nos da buenas nuevas que levantan nuestro ánimo y fortalecen nuestra fe en el Señor. Y la segunda característica de un creyente
verdadero es que se mantiene fiel a Dios. No se va, se queda con Dios. Se queda con Dios. Aunque se esté cayendo el mundo en pedazos, aunque su mujer esté presionándolo, aunque su esposo esté presionando, aunque sus hijos estén presionándolo, él permanece con Dios, él permanece fiel a Dios, él espera en Dios, él se queda con Dios hasta que Dios cumpla sus buenas nuevas en su vida. La buena nueva de salvación. En último lugar, la propagación de las buenas nuevas. La propagación de las buenas nuevas. Versículo 70, aquí en San Juan capítulo 6, Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros cuántos? Los 12. Y uno de vosotros es ¿qué? Diablo. ¿De quién hablaba Jesús? Dice el versículo 71, ¿hablaba de quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús sabía que aún dentro del grupo de los discípulos había uno que era del maligno y que al final no iba a creer, pero por lo menos habían 11 que sí creían. Y a esos 11 él iba a dar más adelante, en Marcos capítulo 16, versículo 14, él les iba a dar la gran comisión. ¿Y qué dice la gran comisión? Marcos 16, 14. Y por todo el mundo, ¿y qué? Y predicar el evangelio. ¿A quién? ¿A quién? A algunos. A toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pregunta, hermanos. ¿Cuál fue el mandato? Ir por todo el mundo y propagar las buenas nuevas de salvación. En un mundo perdido, en un mundo sin esperanza, ir por todo el mundo y regar y propagar el mensaje de la buena nueva de salvación. Pregunta, ¿obedecieron los apóstoles, los 11 que quedaron? ¿Obedecieron el mandato de su Señor? ¿Obedecieron la gran comisión? ¿Propagaron ellos las buenas nuevas de salvación? ¿O se quedaron ellos con las buenas nuevas? La difundieron, ¿verdad? La propagaron por todo el mundo. Y mira lo que dice Marcos, capítulo 16, cuando terminamos. Marcos 16 y el versículo 19. Marcos 16, 19 dice: y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20. Marcos 16, 20. Y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Gloria a Dios, porque esos 11 que se quedaron con Cristo, esos 11 se encargaron de propagar por todo el mundo el mensaje de las buenas nuevas de salvación, de que hay un Dios en el cielo que nos ama y que mandó a Jesucristo para darnos vida y vida eterna. Son buenas noticias, hermano. Son buenas noticias que usted y yo tenemos que propagar. Usted no puede ser un propagador de malas noticias. Usted no puede ser de esa gente que le da eco a malas noticias. Usted debe ser un propagador de la buena nueva de salvación. Difundir por todas las redes sociales, por todo lugar, en cualquier manera, la buena nueva de salvación. De que hay un Dios en el cielo que nos ama y que quiere salvarnos, que quiere bendecirnos y quiere prosperarnos. Y si usted es cristiano, hermano, continúe creyéndole a Cristo. Si usted es cristiano, continúe fiel a Cristo. Si usted es cristiano, continúe creyendo la palabra de Dios, las buenas nuevas. Continúe conociendo las buenas nuevas y continúe obedeciendo y viviendo las buenas nuevas. Vamos a orar. Todo ojo cerrado, nadie mirando, cabeza inclinada. Vamos a tener un tiempo de invitación esta mañana. Si usted